Unidos impuso aranceles de hasta un 50% a productos importados desde India, una de las medidas tarifarias más altas del presidente Donald Trump. Esto podría golpear al gobierno indio, pues sus principales socios comerciales son los estadounidenses. Pero del otro lado, ocurre justo antes de que el primer ministro Narendra Modi viaje a Japón, donde se verá con su homólogo Shigeru Ishiba, y luego visitará China en el marco del Bloque de Seguridad Regional Organización de Cooperación de Shanghái. Allí se espera que se encuentre con el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin. ¿Pueden entonces los aranceles de Washington acercar a India y a China? Es lo que discutiremos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y hoy nos acompañarán 3 personas y empezamos con 2 de ellas. La primera es Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico en el banco de inversión francés Natixis. Y nos acompaña desde Cheltenham, en Reino Unido. Y en Buenos Aires está Carlos Moneta, docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero, director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India. Además, es especialista en relaciones internacionales. Bienvenidos ustedes dos y bienvenida también toda nuestra audiencia, a quien invito a que nos escuchen también a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Comenzaremos esta conversación con Alicia García, quien nos acompañará los 10 primeros minutos del programa. Alicia, bienvenida, es un honor contar con usted aquí. Comencemos con esa pregunta inicial. ¿Es posible que India y China fortalezcan sus relaciones comerciales luego de los aranceles de Estados Unidos o las tensiones diplomáticas de vieja data, sobre todo en lo que tiene que ver con el Himalaya, pueden ser un obstáculo para ello? Sin duda hay obstáculos porque en realidad el acercamiento de Modi y de Xi inicia antes de las elecciones americanas en la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, en octubre del año pasado. ¿Por qué Modi decide tener esta reunión entonces con Xi? Pues porque Modi realmente perdió las elecciones el año pasado, pocos meses antes de esta cita importante con Xi, porque no había creado suficiente empleo, especialmente empleo de calidad en el sector manufacturero. Y Modi sabía, ya entonces y ahora también, que necesitaba inversión directa, crear fábricas donde la población india pudiera trabajar. Y China le seguía ofreciéndole porque para China la India es un mercado importantísimo. Entonces, por acabar, lo que ha ocurrido con Trump es que si ya Modi tenía, necesidad, yo no diría interés, porque la animadversión de la India hacia China es de larga data, ¿no? Y es muy difícil para Modi vender a la población india este acercamiento. Pero como no le quedaba otra, ya, digámoslo así, pues empezó con esa incursión dentro de lo que era la cumbre de los BRICS. Esta reunión no es por Trump, la visita de Modi. Ya se sabía que Modi, como siempre ha hecho, tendría que participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y el ESCO, que llamamos en inglés. Ya se sabía que iba a tener que ir. La pregunta ahora es, ¿qué ocurre en esa cumbre? ¿Será solo algo muy diplomático o anunciarán un acercamiento comercial entre la India y China? A mí me parece que todavía la India no está preparada para hacer esto, y es justamente porque las presiones sobre el Himalaya continúan, aunque de manera más moderada, y es muy difícil para Modi olvidar lo que ocurrió en el 2020. Usted dice entonces que India todavía no está preparada y habla más de una necesidad que de un interés por parte de India. Volvamos sobre todo sobre esa necesidad, doctora García, y es: ¿cuáles son esas necesidades de India, sobre todo en materia de minerales críticos que posee, pero no tiene la tecnología suficiente para explotarlos y para refinarlos y sacarlos al mercado? En ese punto y en otros, ¿en cuáles necesita India a China? La India necesita a China
para crear fábricas de baterías, fábricas de paneles solares, porque realmente la India no tiene la tecnología ya no solo en extracción y refino de materiales de minerales críticos, sin duda, pero también en la manufactura de las energías renovables, que han llevado a la India, que está al principio de ese proceso de reducción de emisiones, han llevado ya a la India a un déficit comercial con China de más de 100.000 millones de dólares. Pues si la India no consigue producir estas renovables en energías renovables en la India, no va a poder hacer esa transición energética. Por tanto, China tiene la clave para que la India pueda realizar esa transición, más allá y sin duda también importante de los materiales críticos. Esta es la dependencia comercial y estratégica que China ha ido creando con muchos países y también con la India. Y usted previamente en un artículo en el diario El País afirmaba que todo apuntaba a que la economía de India iba a superar en unos años a la China y que además de todo esto, en las pugnas arancelarias entre Washington y Beijing, India estaba jugando un papel bisagra atrayendo a los inversores que estaban evitando esta guerra comercial. Ahora, ¿qué pasa con ese papel bisagra de India? ¿Lo pierde ante los aranceles de Washington? Es muy buena pregunta. Yo creo que desde Biden, y diría que el inicio de la administración Trump, había señales claras de que la India iba a ser parte de esa cadena de producción americana que Estados Unidos está intentando crear, atraer inversión, pero como todo no se puede producir en Estados Unidos, obviamente, pues que la India jugara ese papel de cadena de producción alternativa a China. ¿Vale? Pero con estos aranceles la pregunta es, bueno, si esto es lo que los Estados Unidos estaban pensando o planeando, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, esos aranceles en realidad yo creo que son similares a los que vivimos, solo que se nos olvida, de 145% China-Estados Unidos, en el momento de que las dos partes, digamos, subieron la apuesta hasta aranceles totalmente insostenibles y de ahí llegaron a la primera reunión que fue en Ginebra, después Londres, en fin, hemos tenido ya muchas, Estocolmo y la próxima va a ser en Washington. Bueno, la India es lo mismo. Yo creo que la India va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos y creo que Estados Unidos debe acelerar esto para que la India no gire hacia China, por los motivos que he explicado antes. Creo que Trump ha querido doblegar el brazo de Modi a favor de Estados Unidos para importar energía de Estados Unidos en vez de Rusia, en vez de la energía barata que China importa desde Rusia y que además revende a Europa. Y no lo ha conseguido porque para la India es insultante ver que China puede hacerlo y la India no. Y esto políticamente Modi no ha podido tragar con esto porque toda la prensa hablaba de esto. Entonces, ahora yo creo que cuando se baje el agua llegue a su cauce en la India, con Modi un poquito más de espacio para negociar, yo creo que llegarán a un acuerdo de unos aranceles inferiores y que, aunque digamos todavía queda mucho tiempo, la India sí que será un centro de producción para Occidente, no solo para Estados Unidos, también para Europa, porque Europa está negociando con la India un acuerdo de libre comercio muy importante. Por tanto, yo sí que creo que la India acabará recibiendo más inversión en el sector manufacturero, que, como decías, si te puedo tutear, llevará a un crecimiento de la India de alrededor del 6% hasta el 2030, eso es muy fácil que la India lo pueda hacer, y que ya para el 2050 suponga que el tamaño de la economía india pueda ser similar al de China. Doctora Alicia García Herrero, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Y nosotros continuamos la conversación ahora con Carlos Moneta. Carlos, muchas gracias también por su paciencia. Escuchábamos lo que estaba diciendo Alicia García y quiero hacerle una pregunta precisamente sobre este último punto que ella mencionaba y es, ella considera que a la final Estados Unidos e India llegarán a un acuerdo.
¿Cuál de los dos países cree usted que necesita más esa negociación para bajar los aranceles? Bueno, entre todo, y permítame el dislate, quiero saludar a García Herrero, a quien conocí en Cuba en los años 2000, 2002, junto con Carlos Quena y otro grupo de especialistas europeos que estamos ayudando a Cuba a armar programas de cooperación con la Unión Europea. Voy ahora a su pregunta. Bueno, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Alicia García Herrero. Me permitiría agregar algunos elementos en este marco que ella planteó. Está también un tema muy importante, que es el tema agrícola. Como ustedes saben, Estados Unidos es una potencia agrícola productora de primer nivel en términos de eficiencia, y si se compara con respecto a la India, la situación de India en ese sentido es mucho más, está relativamente mucho menos preparada, digamos así, en términos de incorporación tecnológica, etcétera, para una competitividad mayor de sus industrias agrícolas. Es en este contexto que Trump hizo también un torniquete, una vuelta digamos, en el sentido de presionar ahora a India para que abra su mercado agrícola. Esto afectó un proceso que ya estaba en marcha y que Modi trató durante los últimos años de mejorar, pero que choca con una enorme resistencia de la población india, o sea, el sector agrícola, que es evidentemente relevante. Y esto ha constituido un elemento importante para que Modi no acepte esta posición con respecto a este sector. Otro elemento que no planteó y que me parece bien relevante, Alicia, y me permito comentar, es el siguiente. Porque en términos de cómo está la canasta comercial bilateral entre Estados Unidos y la India, hay un sector de servicios que es relevante, es fundamental. Trump tiene la mirada del sector agrícola en esa competencia, pero lo que implica el sector servicio, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la India es muy importante. No solo importante en términos cualitativos, sino fundamentalmente en estos últimos. ¿Por qué? Porque ese intercambio de servicios, que es bastante equivalente entre sí en términos de números, o sea, el sector comercial, o contiene todo lo que son los servicios digitales de Estados Unidos. Las grandes americanas tienen focalizadas sus centrales para su manejo en Sí. tanto que hay un factor también que podría ser afectado o afectar, digamos, esta configuración. Contestando o intentando contestar su pregunta de quién de los dos necesita más, evidentemente creo que en este caso es Estados Unidos, Y voy a no es también la India, desde el punto de vista de los parámetros de visión de Trump. Adelante. Voy a también darle la o la bienvenida, perdón, a nuestro tercer invitado, Carlos Alberto Aquino. Él es director del Centro de Estudios Asiáticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Y también allí es profesor de Economía Asiática. Nos acompaña desde Lima. Carlos Alberto, bienvenido usted también a este programa. Estábamos conversando con Carlos Moneta sobre que los sectores agrícolas y el sector de servicios son dos de los fuertes de India, y él considera que Estados Unidos es el que más necesita lograr un acuerdo con Nueva Delhi para bajar los aranceles que impuso Donald Trump. Dos preguntas aquí. Uno, ¿usted está de acuerdo? Y dos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en el comercio mundial si India, en vez de intentar buscar un acuerdo con Estados Unidos, fija su mirada en Asia para fortalecer sus relaciones comerciales con países como Japón, Rusia y China? Bueno, sobre lo primero, ¿no? Si Trump debería bajar las tensiones con la India. Bueno, en principio, desde el punto de vista, por ejemplo, no tanto económico, sino geopolítico, por ejemplo, sabemos que desde hace algunos años pues existe este famoso Quad, ¿no? Que agrupa a Estados Unidos, India, Australia y Japón, ¿no? Entonces se supone que Estados Unidos e India están juntos, pero esta
guerra arancelaria injusta desde el punto de vista de India, obviamente está poniendo esto en duda, ¿no? Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, Estados Unidos debería bajar la tensión con la India, porque si no, lo que ocurriría, había un enfriamiento de las relaciones entre India y Estados Unidos, y lo que puede ocurrir, si ya se habla, por ejemplo, podría más bien haber unas relaciones más cercanas entre justamente India y China. Recordemos que a fines de este mes va a realizarse la cita cumbre, ¿no?, de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde justamente se van a ver Modi y Xi Jinping, ¿no? Va a ser el primer viaje de Modi a China después de 7 años, entonces parece que va a haber un acercamiento entre ellos por este tema de la guerra arancelaria que le está haciendo Estados Unidos a la India, que India considera muy injusto, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que nosotros, que por ejemplo tenemos un sexto del déficit comercial que, es cierto, Estados Unidos tiene un déficit comercial con la India, pero es un sexto del que tiene con China, ¿no? Y China está pagando ahorita un arancel de 30% e India está pagando 50%, y lo otro por el tema del petróleo, ¿no? Estados Unidos nos castiga a nosotros por comprar petróleo ruso, pero los chinos no le dicen nada. Entonces, para los indios es un poco raro, ¿no? Se supone que dicen, nosotros somos aliados de Estados Unidos, pero tratan mejor a los chinos, que se supone que son rivales de Estados Unidos. Y en el otro sentido que me comentas, bueno, es lo que está pasando en realidad. Yo creo que es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? En el sentido de que estos altos aranceles que está poniendo Estados Unidos a prácticamente todo el mundo va a hacer que muchos países piensen de Estados Unidos pues como un socio comercial que no es leal, que no juega bien, que no se puede depender mucho de ellos, y van a tratar de comerciar entre ellos. En el caso particular del Asia-Pacífico, del Asia Oriental, del Indo-Pacífico, esta región del Asia Oriental o de la región del Indo-Pacífico donde está la India, es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya de hecho, por ejemplo, tú sabes que hay muchos acuerdos en el Asia-Pacífico. Te menciono uno, por ejemplo, el famoso RCEP, ¿verdad? Este grupo de 15 países, que es un acuerdo comercial regional entre 15 países del Asia Oriental, 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde están, por ejemplo, Camboya, Indonesia, Tailandia, Vietnam, entre otros, y los 5 países adelantados de esa región. No estamos hablando de China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que dicho sea de paso, se supone que este acuerdo que entró en efecto hace 3 años, se supone que India inicialmente se iba a unir, pero al final India dejó de lado porque dice que si se unía aquí podía seguir perdiendo su sector agrícola, que es muy protector el gobierno de India de ese sector, ¿no? Pero dado esta incertidumbre en el comercio con la India, con Estados Unidos, perdón, que tiene India, es obvio que va a haber un acercamiento mayor entre los países asiáticos. Ya de hecho, entre los países asiáticos, especialmente de esta región, hay un acercamiento cada vez mayor, ¿no? China, por ejemplo, el mayor mercado para China ya no es ni Europa ni Estados Unidos, es los países de la Asociación de Naciones Sudeste Asiático. Lo mismo también quiere Japón, lo mismo también quiere Corea, y no sería raro que India se una pues a esta región, ¿no? Buscando socios comerciales que los tiene a la mano geográficamente más cercanos y se supone podrían ser menos complicados que el que tiene en Estados Unidos, ¿no? Usted mencionó un punto que es fundamental para entender estos aranceles que impuso Donald Trump, y es el petróleo ruso. Ya Alicia García nos había explicado que la decisión de Estados Unidos fue porque India compra crudo de Rusia, lo refina y lo revende a países europeos. Carlos Moneta, explíquenos por favor un poco más cómo funciona este papel de India y si es o no injusta esta imposición arancelaria, sobre todo con lo que nos dice Carlos Alberto, y es China hace exactamente lo mismo y Estados Unidos no ha subido los aranceles. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado aquí el colega. Conozco también profundamente el tema del sudeste y el tema del Indo-Pacífico. Justamente la posición india en el Quad, pese a que el Quad es una especie de superestructura, superestructura política para manejar lo que llaman el AUKUS, el acuerdo más de carácter militar, donde está Australia, está Inglaterra. Y en este caso, la India, como él bien planteó, en el momento del RCEP de crearse, no aceptó ingresar, pero tiene la posibilidad de ingresar abierta. Hay una cláusula del acuerdo que lo permite. Y no solamente está lo que ha planteado muy bien Carlos Alberto recién, sino todo lo que es la nueva configuración en el sudeste asiático,
de relaciones. El caso del Indo-Pacífico ha llevado a movimientos aparentemente contraproducentes, pero muy importantes desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, lo que se da es un enorme boom de acuerdos intrarregionales y con las potencias regionales, entre países del sudeste y con Corea, con Japón fundamentalmente, y algunos con Estados Unidos. Pero Estados Unidos, desde el punto de vista de su tensión con China en el Mar del Sur de China y el resto de temas conflictivos en el área, digamos, de lo denominado el Indo-Pacífico, el nuevo escenario de carácter mundial que Estados Unidos quiere implementar y en el cual quiere controlar. Es una ampliación de lo que ya Estados Unidos tenía en el Pacífico futuro. Bueno, en ese contexto entonces, el papel de la India ha sido el de un país que ayuda, pero no participa en los acuerdos de carácter militar. Y la India, aunque está comprometida en el apoyo de los procesos digamos, orientados por Estados Unidos, o apoyados por Estados Unidos, fundamentalmente el actor fundamental ahí es ASEAN, tiene su interés fundamental en el Golfo, en lo que sería su propia cuenca, la cuenca del Índico. Ahí es donde están los centros de interés más importantes de desarrollo económico, comercial para la India en la región. En suma, creo que es posible que en esta reunión, por lo pronto, haya algún avance, aunque sea formal, de vínculos, desde el punto de vista político por lo menos, entre China y la India. Y esto puede llevar, depende de cómo se dieran las situaciones en lo estratégico y en lo económico, a una nueva reorientación de India en el marco del Indo-Pacífico. Usted habla precisamente de esa configuración del sudeste asiático con Estados Unidos queriendo controlar el Indo-Pacífico. Pero, Carlos Alberto, ¿qué tanto está alejando Washington el poder que puede tener sobre esta área con decisiones como los aranceles en contra de India? Al contrario, está haciendo que los países asiáticos se unan todavía más bajo el liderazgo de los chinos, y también qué significa en este contexto la Asociación Económica Integral Regional que busca precisamente Beijing. Bueno, ese es el problema, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo con nuestra región latinoamericana, ¿no? Estados Unidos está tomando acciones o dice a los latinoamericanos, tengan cuidado con China, comercien menos con China, pero a su vez nos aleja a nosotros, ¿no? Poniendo unos aranceles muy injustos. Miren lo que está poniendo a Brasil, por ejemplo. Bueno, en el Asia está pasando eso, pues se supone que Estados Unidos tiene muchos intereses económicos. Estados Unidos todavía sigue siendo el más grande inversor, por ejemplo, en los países sudeste asiáticos, pero es probable que ya en 1 o 2 años más China lo sobrepase. Tiene muchos intereses, no solo económicos, sino militares. Tiene bases militares en Japón, en Corea, ahora parece que Filipinas también le está ofreciendo. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Por un lado dice, tengan cuidado de China. China, me refiero en particular a los del sudeste asiático, los quiere dominar económicamente, políticamente, pero por otro lado toma estas acciones que son contradictorias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Es indudable que el Asia Oriental cada vez va a tener un mayor comercio interregional. De hecho, por ejemplo, en el Asia Oriental existe, aparte del ASEAN, este acuerdo que tú has mencionado. Y, por ejemplo, este acuerdo que usted ha mencionado, que tiene 15 países, mencionaba los 10 países de la Asociación de Naciones Sudeste Asiático y 5, prácticamente es el mayor grupo económico regional en el mundo. Es prácticamente el nivel de comercio, es incluso un poquito mayor de la Unión Europea, es el grupo que tiene más población. Entonces, si tú te das cuenta, este grupo tiene la población. China, la mayor población, bueno, ahora el segundo en el mundo, tiene el capital, la tecnología que viene de Japón, de Corea, de la misma China, y si la India ingresa, sería pues un bloque realmente espectacular, ¿no? El problema con la India es que, como todos sabemos, es un poco proteccionista, ¿no? Justamente no ingresó a este acuerdo porque tenía miedo de que por el lado industrial, productos chinos iban a ingresar mucho más. Si ya India tiene un déficit comercial con China, temían, si hago un acuerdo donde va a estar China, voy a abrir más mi mercado, mi déficit comercial con China va a incrementarse. También tenía el problema, ¿no?, de que protege mucho su sector agrícola y todo lo demás. Pero yo creo que la India va a ver ese camino, ¿no? Con un socio comercial que no se puede confiar como Estados Unidos, India va a integrarse a esta región, que yo creo que tiene todas las posibilidades para un gran desarrollo.
Y además Tiene un mercado, tiene población. Sí. Sí, disculpe, lo interrumpo. Además de que Estados Unidos pueda estar alejando a India y a sus socios asiáticos a través de los aranceles, Carlos Moneta, quiero preguntarle cuál es el papel también y qué está logrando Estados Unidos acercándose a Pakistán, uno de los rivales históricos tanto en lo político como en lo militar y en lo económico de India. Y se lo pregunto porque en junio de 2025 Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Asim Munir, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán. Y actualmente Estados Unidos está intentando negociar criptomonedas y minería con los pakistaníes. ¿Esto puede presionar a India a necesitar todavía más a China? Entiendo que sí, está muy buena la referencia, porque es correcto lo que está planteando, y entiendo que este obviamente no es un factor de acercamiento precisamente en este contexto presente de las relaciones entre Estados Unidos y la India. Pero también me parece que habría que hacer cierta reflexión sobre el comportamiento de la administración Trump. Nadie sabe qué va a hacer pasado mañana. Es una configuración de política exterior absolutamente, para los patrones internacionales, muy extraña y negativa en términos de su potencial de respuesta a largo plazo. Y así como ahora le puso estos aranceles, pasado mañana los saca y los aplica a algún otro país. Entonces, el tema es que las grandes potencias tienen políticas de largo plazo y India tiene políticas de largo plazo. Y hay que ver entonces, en un contexto de estas políticas de largo plazo, en un crecimiento del sur global importante, con toda la variedad que eso puede tener y la incertidumbre a futuro que puede tener ese grupo. Pero con un estado de influencia internacional brutal, con cambios permanentes en todos los planos, tanto en el económico como en el político y el científico-tecnológico. Entonces, hay un estado de magma, de movimiento tectónico multidimensional en el mundo, en el cual hay que ubicar este factor. Creo que en esta mirada, si me permite modestamente, hay que aplicar un poco el microscopio al tema de los aranceles. En un sentido, en su relatividad, su no permanencia seguramente en el parte de la Unión, como se planteó. India tiene otros recursos y Estados Unidos límites a la permisibilidad de políticas un poco como las que Trump está aplicando. Voy a retomar el carácter de imprevisible de la administración de Donald Trump que usted menciona, doctor Moneta, para preguntarle al doctor Aquino precisamente sobre esto. Y es, en febrero de 2025, Narendra Modi y Donald Trump se reunieron en Washington, en la Casa Blanca, y lanzaron el pacto Estados Unidos-India, donde iban y prometieron fortalecer sus asociaciones en lo militar, en el comercio, en lo tecnológico. Ahora, menos de 6 meses después, estamos viendo un incremento de los aranceles en contra de India. ¿Qué pasó entonces con ese pacto de febrero? Ese es el problema, ¿no? Bueno, todos sabemos lo impredecible que es el presidente Trump, ¿no? En realidad, como dice, en esta administración, la política de gobierno, especialmente la política exterior, no es del Departamento de Estado, no es del gabinete, es del presidente Trump, ¿no? Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, hay varias conjeturas en realidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que quizás India quería obviamente un acercamiento mayor con Estados Unidos, porque sabemos que India tiene problemas con China y Moody pensó, no, bueno, Estados Unidos también tiene problemas con China, entonces ¿por qué no hacemos una amistad mayor? Pero parece que Moody dice, hay una teoría que dice que Moody un poco se desencantó, ¿no? Porque parece que Estados Unidos, o Trump, como le gusta, dice negociar con líderes fuertes, con Putin, con Xi Jinping, con el ¿no? Parece que tomó una actitud muy suave frente a China. Lo otro que quizás que es más moderno, lo que tú mencionaste, ¿no? Se molestó mucho la India
por dos cosas en este reciente conflicto India-Pakistán. Primero, que Trump se haya arrogado el hecho de que haya habido un acuerdo de paz. Lo segundo, Trump entre India. Señor Aquino, tuvimos un problema con su señal, pero quiero preguntarle al señor Moneta sobre el último punto que mencionó y es, Estados Unidos se muestra suave con China, pero muy duro con India. ¿Usted está de acuerdo con esto y cómo explicarlo? Ese es el tema, pues ese es el tema. ¿Por qué hace eso, no? Señor Moneta, adelante. Perdón, se cortó la comunicación un segundo, no escuché su pregunta. No No se sabía preocupe, que se la estaba repito. ahí. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo explicar que Estados Unidos se muestre suave con China y fuerte con India? Bueno, se puede explicar. En primer lugar, la política, las interacciones que estamos observando entre China y Estados Unidos llevan la posibilidad, lo dijo Alicia García Herrero al principio, de un incremento, digamos, no voy a decir sustantivo, pero puede ser relativamente importante, de límites a los enfrentamientos y en cierta medida de cooperación o por lo menos de no interacción negativa a través de estas reuniones que todos sabemos se están desarrollando en este momento. Habría que ahondar esto tanto en el campo económico como en el campo geopolítico, ¿no es cierto? En el campo económico, entre Estados Unidos y China, tenemos la posibilidad de un acuerdo, dado que China tiene casi el 80% digamos, no es el 80% a nivel mundial, pero de niveles de ese nivel de mercado, digamos así, y Estados Unidos ha tenido una enorme pérdida de mercado. China tiene una industria ahora floreciente, un desarrollo industrial floreciente, y Estados Unidos también tiene déficits en algunos sectores claves en esto. Entonces acá hay una posibilidad de acuerdos. Uno tiene el mercado y otro tendría la producción. En fin, hay una serie de economistas, tanto, por lo menos conozco el lado americano, que están trabajando este tema, pero bueno, son ahora hipótesis, sondeos, los dejo simplemente presentes como una de las prioridades. Las políticas hoy, en general, hablé de un mundo en permanente de fusión, de carácter, parte de los países ahora son, he visto sentido a acción directa tanto Señor Moneta. en Estados Unidos. Adelante, perdón. No, tranquilo, discúlpeme, lo interrumpo porque se estaba entrecortando su comunicación y no le entendíamos muy bien lo que estaba diciendo. Quiero entonces retomar con el señor Aquino, que ya nos acompaña, y para ir cerrando el programa y comentar sobre algo que habíamos hablado antes, y es, India puede necesitar acercarse a China, aunque no sea de su interés, como lo dijo la doctora Alicia García. Carlos Alberto Aquino, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Necesita India a China, aunque no le interese acercarse? Bueno, es obvio, hay una diferencia, necesita, por supuesto, India, China. Recuerda tú que hay un límite todavía en la frontera entre los dos países que no ha sido totalmente acordado. Hubo una guerra en 1962, en el 2020 hubo una confrontación donde murieron 20 soldados indios y 4 soldados chinos. Entonces, sí hay la necesidad de ambos, en realidad, para cerrar este capítulo y entrar a otro capítulo quizás de una colaboración económica y todo más. Por supuesto, India tiene esa necesidad. No solo eso. Recordemos que, por ejemplo, se supone que China ejerce una gran influencia sobre Pakistán, que es un enemigo o acérrimo de la India, ¿no? Se supone que también India es muy amigo de Rusia y se supone que también Putin quiere seguir siendo amigo de Rusia. Entonces sí, por varias razones, India quiere tener un acercamiento con China, aunque obviamente no sea de su completo agrado. Pero así es la geopolítica, pues en la geopolítica no hay amigos ni enemigos, es cuestión de los intereses nacionales que en un momento
puede ser que alguien que se considera amigo se vuelva amigo y viceversa, ¿no? Es el tema de la geopolítica internacional. Además, son dos grandes potencias, pues China e India van a dominar el mundo, para algunos en los próximos 40, 50 años, y en esa región de Asia, ¿no?, que crece mucho, obviamente es necesario, creo que los dos países están de acuerdo que por lo menos, si no son bien amigos, debe haber un ambiente donde sea posible conducir los negocios. Y eso es algo que le falta a la India en realidad, ¿no? La India, creo yo, no ha aprovechado como China la globalización, la economía. China es 4 o 5 veces más de India. Quizás el factor más sorprendente es el siguiente: China es la fábrica del mundo. India solo, su industria manufacturera es solo el 15% del Producto Bruto Interno. En cambio, en China, la industria manufacturera es el 30% superior. ¿Por qué China no aprovecha esa población más grande que tiene, esa población de mano de obra muy barata como lo hizo China, ¿no? Entonces ahí India tiene que trabajar. Claro, hay muchas restricciones a la inversión extranjera, al empleo de trabajadores. Entonces ese es el tema que tiene que resolver la India, pero sí, definitivamente le conviene ser amigo de China, ¿no? Y ya miraremos entonces cómo se van conformando esas nuevas alianzas que, como usted bien explica, varían con el tiempo. Carlos Alberto Aquino y Carlos Moneta, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Un agradecimiento también a Alicia García, quien nos acompañó al inicio del programa, a Laura Garzón, la jefe de edición, a Tania Herrera, la jefe de invitados, y a ustedes por vernos y por escucharnos. Nos vemos.